Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender juntos y compartir juntos sanidad con Dios y Padre de Jesucristo. Señales casi invisibles de que no hemos perdonado. Bendiciones. Bueno, seguramente en casi todas las iglesias bíblicas, de todos los tipos de nombres, hemos escuchado alguna vez la palabra perdón, pero también en la sociedad, en el sistema actual, en medios de comunicación, televisión, radio, prensa, comunicación, inclusive en las escuelas, mal llamadas educativas, nos han enseñado erróneas ideas sobre el perdón. Es más, de erróneas ideas a mentiras sobre el perdón. Y nos han enseñado y nos han insistido en una de las mentiras más famosas, es que perdonar es tolerar. Y eso no es así. Y hay muchas frases que pueden identificar las diferentes, son más de 48 mentiras tradicionales que han permanecido en nuestras educaciones, entre comillas, en nuestras escuelas, colegios, televisión, familia, prensa. Y en el nombre de Jesucristo que resucitó, sean arrancadas hoy todas las mentiras sobre el perdón que hemos aprendido y hemos repetido con nuestra boca, pero también hemos practicado con nuestra alma, emociones, sentimientos y pasiones y con nuestro espíritu. Bendiciones. Seguramente lo que vamos a escuchar y aprender a continuación y a compartir, todos lo podemos tener en internet, lo hemos escuchado, lo escuchamos sobre todo en los tiempos del mes 12, de Navidad y mes de Año Nuevo y cosas así. Pero muchas veces se ha transformado en una palabra que para nosotros es solo el bla, 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 pero realmente son leyes de sanidad. Y siempre cuando se habla de leyes de sanidad verdadera, en primer lugar es importante aclarar algo. No es psicología, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene varios formatos o modos de expresarse. Uno de esos es que la palabra de Dios, conocida como la Biblia, escrita o en internet o en los próximos hologramas, es decir, en los aires, que ya está promoviendo la tecnología de Israel, la Biblia en escrito, en digital, en papel, en dispositivos móviles. Es la palabra de Dios y tiene formato de ley, de mandato, de instrucción, de enseñanza, de advertencia, de prevención, protección, precaución, pero también de sanidad. Una de las grandes mentiras que nos han enseñado es que sencillamente, una de las grandes mentiras, no es la única, es sencillamente solo Dios perdona. Y no es así. Dios, al crear al ser humano, delegó al ser humano la capacidad para perdonar. ¿Qué ha hecho el sistema? Engañarnos con más de 120 tipos de mentiras sobre el perdón. Una de esas es la recientemente mencionada, que perdonar es sencillamente olvidar, tener Alzheimer, laguna mental, y eso no es así. Perdonar es tolerar, dejar hacer y dejar pasar, y eso tampoco es así. Hay un montón de mentiras sobre el perdón. El perdón básicamente tiene 4 H's. Sí, H. Es reconocer a quien me lastimó, me hirió, herido, heridor. Reconocer a quien haga agredido, en tales casos yo, herido. Reconocer qué fue lo que hicieron, la herida que causaron. Tres. Reconocer que hay una herida, que es hiriente. Entonces tenemos al heridor, al herido, la herida y el proceso que está causando esa herida o ese herimiento, si existe así esa palabra, o la acabamos de inventar. Y en todas las iglesias y en todos los templos, que no es lo mismo, ¿sí? Iglesia como conjunto de personas y templo como los ladrillos y bloques, hormigón armado y lo que quieran llamar como iglesia con o sin techo, dentro de un lugar específico llamado templo. En África no existen ese tipo de construcciones como templos. En las iglesias muchas veces también la mentira del sistema del mundo se ha metido y nos ha enseñado mentiras contra las leyes de Dios. La ley del perdón es una ley. Una vez más, no es solamente una enseñanza, una bonita palabra, ay, solo para curas, sacerdotes, monjas, monasterios, novicias, esos llamados aleluya evangélicos. No, el perdón es una estrategia de Dios para sanar.
pero jamás ha sido el tolerar la maldad que hace otra persona. Tampoco ha sido una de las famosas mentiras el tomar justicia por mano propia, que es lo que se quiere tomar en onda y en moda en muchas naciones y hasta hoy se han hecho. O sea, ¿ha escuchado usted la justicia indígena? Bueno, eso es parte de una pésima concepción de lo que es el perdón y la justicia. Seguramente las leyes a continuación han sonado con palabras románticas, palabras de domingo, de templos, de congregaciones, de católica, de los aleluyas, de diferentes tipos de denominaciones de fe. Pero son leyes. Voy a leerlas porque creo que todo el mundo las conoce en inglés, en español y todos los idiomas, pero es necesario recordarlas, que son leyes de sanidad, no solo son cumpla, ejecute y punto. No, Dios no es así, Dios está haciendo leyes para que vivas en sanidad física, de tu alma y de tu espíritu. Vamos a encontrar algunas leyes en la conocida y llamada Escritura Bíblica o Biblia. Padre nuestro, Mateo 6. Ley Mateo 6. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Ley Mateo 5. Han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo, Jesús, les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que así sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Ley Efesios 4. Enójense, pero no destruyan con su enojo. En otra versión dice, enójense, pero no pequen con su enojo. No se ponga el sol, 6 de la tarde en algunos países, sobre su enojo. Es decir, no te vayas a la cama acostado, dormido, con enojo, ira, rencor, resentimiento. No le des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y sean benignos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros como Dios también les perdona a ustedes en Cristo Jesús. Más leyes que no son solo instrucciones, órdenes, mandato, cumple y punto, son leyes de sanidad. Oíste que fue dicho a los antiguos, ley Mateo 5, no mates, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano ya será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Leyes de perdón y ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ley Mateo 5. Ponte de acuerdo con el que se te ha opuesto, pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Leyes de Dios no son solo órdenes y por si acaso no son consejitos baratos de psicología, ni de psiquiatría, ni de neurolingüística, ni positivismo. La palabra de Dios supera a toda psicología. Y la palabra de Dios supera a toda soberbia, vanidad, orgullo, arrogancia, prepotencia, de toda aquella ciencia que ha querido usurpar el lugar de sanador. Y me refiero a la psicología. La lucha no es contra personas psicólogas. Su papel es enseñar a la gente palabra de Dios, no enseñar la basura de los imperios de Grecia ateos. Si usted todavía es de los que defienden a los psicólogos, a la psiquiatría, a la neurolingüística como los únicos caminos de salvación, bájese del altar y del templo en el nombre de Jesucristo, porque usted tiene un problema de blasfemia y herejía. Los psicólogos, la psiquiatría, tienen la misión de llevar a la gente a la mentalidad en Cristo Jesús, sin encerrarlas en templos.
El error grave de mucha psicología y mucha psiquiatría es sacar a Dios fuera de las consejerías y meter psicología atea. Usted puede en sus propias fuerzas, piense lo bonito, mente positiva. Esto es un llamado de atención a todos los que han sido, son o serán titulados en psicología. No es un ataque, es un llamado fuerte de atención. No necesitamos psicología y psiquiatría. Necesitamos hijos de Dios que nos enseñen a tener la mente de Cristo, las soluciones de Cristo, la consejería de Cristo, las estrategias de Cristo, las instrucciones de Cristo para tener sanidad del alma, emociones, sentimientos y pasiones. No necesitamos a los psicólogos de Europa, Francia, las perversiones y las abominaciones de todas las interpretaciones. Así que en el nombre de Jesús, yo le invito, si usted todavía va a defender la psicología del ateísmo y va a creer que la psicología es mayor a la palabra de Dios, bájese del altar, le invito a bajarse del altar y romper ese templo de culto a la psicología. Pero coloque a Dios donde siempre debo estar, sobre la psicología y sobre la psiquiatría. Porque a eso son llamados los titulados en psicología, psiquiatría, neurolingüística y terapias de ayuda emocional a las personas. Son llamados por Dios, no son llamados para ser ateos. Otra señal más y otra instrucción más, otra ley más está en Mateo 5. Y muchas instrucciones más que Dios habla sobre el perdón. Pero básicamente en el plano ya físico, el perdón es un proceso de las 4 H's. Reconocer que uno ha sido herido. Reconocer que hubo alguien que fue el heridor, heridora. Reconocer que provocó una herida. Reconocer que hay un proceso, sea de pus, de putrefacción, o de entrega de esa herida, ese proceso, y que o lo he pasado o no he querido salir de ahí. Entonces hay un herido, un heridor, una herida y lo hiriente. Son 4 elementos. En algunas instituciones muy famosas, no voy a nombrar, pero se solía utilizar inclusive una silla vacía en el centro para hacer las reuniones de entrega semanal. Es un testimonio también personal. En el supuesto lugar de la silla vacía se entregaba justamente esto, al herido, al heridor, la herida y lo hiriente. Pero ¿sabe cuál es el problema de esos tratamientos semanales que declaran, llevo 5 días sin probar esto y he triunfado? Sí, todos le aplauden. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa silla no debía estar vacía. Ahí solo puede estar. No sentado el psiquiatra, terapeuta, el neurolingüista, el consejero ni el coach. Ahí debe ponerse a Dios y Padre de Jesucristo para que Él reciba eso en sus manos. Al herido, nosotros mismos, al heridor, la persona que lastimó, la herida, lo que hizo, lo que no hizo, y lo hiriente, el proceso que ha salido o que hemos decidido dejar en las manos de Dios. Esa silla nunca debe estar vacía. ¿Cuál es lo lamentable? Que en esas fundaciones que han querido ayudar a muchas personas con problemas, sacaron a Dios de la silla, del trono, y pusieron ahí al vacío. Y eso no es así. Algunas de las mentiras, son más de 120 sobre el perdón, van contra la palabra de Dios. Perdonar no es un sentimiento, no es un derecho suyo, es una obligación. No es una emoción pasajera, no es tolerar la maldad, no es dejar hacer la maldad, no es tener Alzheimer y olvidarse, no es una pasión pasajera, no es una religión, no tiene eso que ver con solo le pertenece a Dios, no es perder la memoria, no es publicitar que usted ha perdonado. Aquí vamos a describir y escuchar algunas de las señales no tan invisibles que se notan físicamente y emocionalmente y mucho más profundamente en el mundo espiritual, se nota cuando una persona no ha perdonado. Se le nota no solo en las palabras, en las frases anteriores y otras 120 formas de mentir sobre el perdón, sino que hay señales físicas de la falta de perdón. Hay señales en el cuerpo, hay señales en el alma, en la forma de manejar las emociones. Y en el mundo espiritual hay señales en el mundo espiritual delante de Dios. Porque perdonar sí es una capacidad asignada por Dios. Perdonar sí es una orden y ley de Dios. Es una vía de sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad familiar. No tiene que ver con que yo cambie el mundo porque los he perdonado a todos. No, el mundo inclusive no podrá no cambiar, pero usted se está caminando en un proceso de sanidad. Es por usted. Muchas veces puede uno perdonar, pero la gente no cambia y no cambiará nunca.
pero usted sana. Y esta es una invitación a sanar. Susurramos, amado Dios Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que Jesucristo sea nuestro sanador. Y decidimos entregar a los heridos, hirientes, heridores en tus manos, Dios y Padre. Gracias.